Buenos días, soy la doctora Carmina Alejandra Zaragoza, soy pediatra por parte de la UDG y gastroenteróloga pediatra por parte de la UNAM y vamos a hablar sobre el tema cólico del lactante. Bueno, el cólico es uno de los trastornos funcionales pediátricos que son un conjunto de signos y síntomas intestinales crónicos o recurrentes que interfieren definitivamente en la calidad de vida del niño y de su familia. En el 2016 se publicó la última actualización al respecto, que se llama Roma 4, dividiéndolo en menores de 5 años, los trastornos funcionales, y en niños mayores entre 4 y 18 años en pediatría, siendo la tercera edición pediátrica. Esto significa que tenemos poco tiempo estudiando trastornos funcionales en niños. Y el cólico del lactante se clasificó en un grupo que se llama G4. Bueno, en esta siguiente diapositiva podemos ver la presentación de los trastornos digestivos funcionales en el neonato y en los primeros meses de la vida. El cólico del lactante se puede ver, si ustedes lo ven, puede presentarse entre la segunda semana y el cuarto mes y a veces se puede extender hasta cerca del sexto mes de vida. Presentamos, como les acabo de comentar, de 1 a 4 meses de edad, que se presenta con periodos prolongados de llanto, malestar difícil de calmar, sin causa aparente por la tarde o noche, e inician entre la segunda y cuarta semana, con mayor intensidad entre la cuarta y sexta semana. Antes se consideraba que el cólico del lactante era todo cólico que se presentaba 3 días por semana y por lo menos 3 horas diarias. Y disminuye un poco a partir de las 12 semanas. Recuerden que eso de la regla de 3 ya no es válida para el cólico del lactante, sino que pueden ser solamente periodos prolongados, difíciles de calmar y sin ninguna causa aparente. Hay algunos llamados criterios mayores y criterios menores que mencionan los mayores el inicio y fin de los síntomas antes de los 5 meses, episodios recurrentes y prolongados de llanto, queja o irritabilidad referidos por los cuidadores y sin evidencia, esto es muy importante, de hecho es el más importante, sin evidencia de fallo en el medro, esto quiere decir fallo en el crecimiento, fiebre o enfermedad. Si no tienen fiebre o enfermedad y no tienen alteraciones en el crecimiento, entonces es un cólico, pero si encuentran dificultades para crecer, fiebre o trastornos o enfermedades, hay que investigar la causa y acudir con el médico. Y los criterios menores para poder lograr el diagnóstico es lo anterior, más 2 de los siguientes, que es duración del llanto, más de 3 horas, 3 días por semana o 3 semanas, pero esto ya queda como una segunda opción o como criterios menores. Antes se creía que la conducta con los padres, los factores socioeconómicos y la ansiedad de la madre y el tabaquismo y paridad de la madre nos alteraba o nos pudiera causar el dolor. Se sabe que el tabaquismo sí es de las cosas que nos hace que el cólico persista y se supone que puede ser consecuencia de una hipertonicidad e inmadurez en el tracto digestivo, siendo un organismo vagotónico, es decir, que no responde de forma adecuada al sistema nervioso neurológico. Y puede haber hipertonía del esfínter anal, esto también es llamado disquesia. Hay una alteración en el piso pélvico y esto origina ondas contráctiles, es decir, se mueve el intestino y al haber hipertonía del esfínter, el esfínter está un poco más apretado y no permite que libere gases o heces y eso causa dolor. Hay en Estados Unidos algunos aparatos que se usan para liberar gases en el bebé, que es como una estimulación rectal, sin embargo no están aprobados. Factores hormonales. Bueno, hay algunas hormonas que nos pueden alterar este dolor, que son, por ejemplo, la colecistoquinina, que juega un papel en la contracción postprandial, es decir, después de los alimentos de la vesícula, y da también efectos de saciedad o de bienestar. Si los niveles están bajos, pues no se siente el niño saciado y pide con más frecuencia, y tampoco se siente contento ni feliz y puede presentar estos dolores. También niveles de motilina elevados, que como el nombre lo menciona, aumenta el vaciamiento gástrico y la movilidad intestinal y la peristalsis y disminuye el tránsito intestinal causando dolor. Es decir, su intestino se mueve muy rápido y eso le da dolor. Y niveles altos de serotonina, que puede ser un desencadenante de cólico sin que se hayan aclarado por completo los efectos de la serotonina. Hay algunos artículos que nos mencionan o actualizaciones que nos mencionan que puede haber una intolerancia a la lactosa. Sin embargo, ahorita voy a aclarar varias cosas. La intolerancia a la lactosa
la mayoría de la población, es una deficiencia transitoria, quiero marcar el transitorio, de la lactasa, que la lactasa es una enzima que digiere la lactosa. Y bueno, como no se digiere la lactosa, esta se fermenta, produce ácido láctico, distiende el intestino y causa un efecto osmótico. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un efecto osmótico jala agua y esto puede hacer que haya evacuaciones más líquidas y que como hay producción de gas y ácido láctico también haya más gas. Y la distensión del colon por el gas causa dolor. Esto es causado también por la fermentación de las bacterias, etc. Pero algo muy importante que hay que mencionar aquí es que la leche materna contiene hasta 7.4 gramos de lactosa y la leche de vaca puede contener de 3.2 a 3.5 gramos de lactosa. ¿Esto qué quiere decir? Que los humanos estamos preparados para digerir más lactosa que un becerro, ¿sí? Entonces, si estamos preparados para eso, tenemos que ser conscientes de que si tuviéramos una intolerancia transitoria a la lactosa, no hay razón para suspender la leche materna. Lo que hay que hacer es, ¿por qué? Porque si suspendemos la lactosa, no va a haber producción de lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa, y vamos a tener secundariamente una intolerancia a la lactosa persistente. Así que pues no hay razón para, si el niño estuviera distendido con cólicos, para dejar a un bebé sin leche materna. Los únicos cambios que se deben hacer es en caso de que el bebé esté con fórmula de forma exclusiva. La otra causa de cólico, bueno, esta imagen es una imagen muy conocida porque se ha presentado en casi todas las actualizaciones de microbiota intestinal y de dolor en el bebé de tipo cólico, y esto se debe a la alteración en la microbiota. Aquí pongo 3 imágenes donde hay niños a los 4 días, 4 meses y 12 meses, con niños que son nacidos por vía vaginal y alimentados al pecho, nacidos por vía vaginal y alimentados con botella, y niños que fueron por cesárea y que fueron alimentados con fórmula. La microbiota es totalmente distinta a niños sanos. En niños que están, de niños, entre estos 3 niños, hay menor cantidad de lactobacilos cuando el niño está alimentado por fórmula y nació por vía cesárea, y hay mayor cantidad de lactobacilos brevis y lactis lactis, y los coliformes son más en abundancia. Los coliformes son bacterias patógenas como E. coli y que nos pueden causar más dolor. Entonces, las alteraciones en la microbiota pues son las que estamos describiendo ahorita, que se caracterizan en los niños que tienen cólicos. Y bueno, también puede haber inflamación en la mucosa intestinal, que con detección de calprotectina, que es una hormona que la encuentran hasta duplicada en los niños que tienen cólico. Alguno que otro niño puede presentar rechazo al alimento y se puede asociar a un reflujo gastroesofágico silente, pero aún no está muy clara la relación. Si se sospecha de reflujo, pues entonces hay que acudir con un médico para que identifique si realmente lo tiene o no. Hay otro que es el estreñimiento o el enlentecimiento de los movimientos intestinales, dificultando la expulsión de las heces y gases. Hay que aclarar que el estreñimiento no solo es el que hagan o que dejen de hacer determinados días, sino que para considerarlo estreñimiento tienen que hacer duro. La otra causa de cólico puede ser alergia alimentaria. Se puede asociar a una intolerancia transitoria. ¿Por qué? Pues por el sistema inmunológico del bebé y gastrointestinal, que está totalmente inmaduro, y las células del intestino están separadas, permitiendo el paso de proteínas a través de los espacios entre células, y que nos pueden sensibilizar al bebé durante las primeras 6 semanas. También se puede identificar en algunos casos elevación de inmunoglobulina G bovina en niños con cólico, y los niños con cólico presentan con mayor frecuencia alergia a la proteína de leche y otras alergias alimentarias al año de edad. La otra es inmadurez neurológica o manifestación del rápido crecimiento y diferenciación del sistema nervioso en la etapa postnatal, y la adaptación al ritmo sueño-vigilia, que lo comentamos en los tipos de llanto. Y bueno, otras causas pueden ser prematurez, tabaquismo materno y depresión materna.
¿Qué podemos hacer con estos niños? Bueno, Lactobacillus reuteri ha mostrado un efecto positivo en los niños, pero especialmente en los que son alimentados con leche humana. También en algunos casos se sugiere una dieta hipoalergénica por hasta 6 semanas, pero mientras dejamos la dieta hipoalergénica debe de ser valorado por un médico para que descarte si hay algún otro dato de alergia. Y bueno, hay medicamentos que se usan mucho, incluso los recetan o se los recomiendan entre madres. Uno es la simeticona o dimeticona, que cuando hicieron la comparación con algunos otros medicamentos o con azúcar, así tal cual, vieron que tiene efecto placebo, o sea que no sirve. Y la glucosa o sucrosa, esta sí mejoraba cuando se daba al 30%. Hay otros que respondieron mejor incluso que el placebo, pero es una solución estéril con glucosa o sucrosa, es decir, preparada farmacéuticamente, no es agua con azúcar de la que tienen ustedes en casa. Y no se debe de recomendar tampoco ningún líquido extra que no sea leche materna. Aparte, la leche materna tiene cantidad suficiente de azúcar y tiene mejor efecto con el dolor que estos. Y otros mencionaron la lactasa, que ya habíamos comentado que es la enzima que digiere la lactosa, y en algunos casos sí presentan mejoría. En las siguientes tablas pongo unos diagnósticos diferenciales para que ustedes evalúen al niño cuando lo revisen y lo envíen con el médico, porque pueden ser unas causas que sean de cuidado. Entre ellos, si ustedes ven que tiene diarrea explosiva o intermitente, puede ser enfermedad de Hirschsprung, y esto tiene que hacerse estudios e incluso cirugías o biopsias rectales que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. La otra, si ustedes ven que si es un varón o una niña y tiene edema o está hinchada la ingle o el escroto, que es la bolsa donde se contienen los testículos, entonces puede ser una hernia inguinal o testicular, y eso es quirúrgico y se tiene que hacer un eco y descartar esta patología. Si tiene dolor y edema en huesos, clavículas o cráneo, pues se puede sospechar de abuso infantil o maltrato. Esto es importante porque así como ustedes como asesoras descubren todo el tórax de la madre para evaluar el pecho, las axilas, las clavículas, etcétera, para identificar los problemas de la lactancia, también tienen que desnudar al bebé, y si el niño tiene algún dato de abuso, pues derivarlo con un pediatra de inmediato. Otro es, si el niño presenta vómito recurrente y alteraciones en el crecimiento, hay que descartar enfermedad por reflujo o estenosis pilórica. Y esto, pues hay unos estudios especiales que debe de hacer el médico, y vienen aquí otras características como apnea, que es que dejan de respirar, arqueo de la espalda al alimentarse, o son niños que duermen con la espalda totalmente arqueada en C, y esto no es un problema neurológico, la mayoría de los casos es un problema de reflujo. Entonces habría que identificarse. También niños que están con tos de forma recurrente, es muchas veces por reflujo. Si no ven ningún síntoma específico, a veces son fisuritas anales, y esto lo evidencia en evacuaciones con sangre, y pues habría que revisarlo por el pediatra. Puede haber abrasión corneal. ¿Esto por qué? Porque las pequeñas pelusas pueden entrar en el ojo y lastimarlo, y esto causar mucho llanto en el bebé, y que el bebé no ceda el llanto tan fácilmente, y en estos casos lo que hay que hacer pues es una revisión por oftalmólogo. Lo único que tienen es mucho lagrimeo, alergia a la proteína de leche, que pueden variar los síntomas desde problemas cutáneos hasta vómitos o heces con sangre, y lo comentamos en la otra presentación de las causas de llanto, el síndrome de torniquete por cabello o por hilos, que son pequeños hilos que se enredan en manos, pies o penes del bebé o pene del bebé, y esto nos puede causar edema o amputación de los deditos o incluso del pene, y obviamente pues causa mucho dolor y se puede confundir con un cólico. Alimentación inadecuada, esto es por mal prendimiento del bebé, por frenillo o por alimentación con botella, que nos puede causar alteraciones en la alimentación, ingesta de más aire, distensión abdominal, etc. Y bueno, el tratamiento entonces, pues la verdad es que la mayoría es de resolución espontánea. El contacto piel con piel y el porteo nos puede ayudar a calmar el cólico. La leche materna preferente sobre cualquier fórmula. El descartar alergia a la proteína de leche de vaca. Los extractos de té no deben de usarse debido al riesgo de toxicidad, y tanto hepática, neurológica o renal.
Los masajes no se deben de realizar por riesgo de lesiones neuromusculares y bueno, lo que está probado es los Lactobacillus reuteri, que específicamente una cepa que se llama DSM-17938, que esta sí reduce los síntomas, sobre todo en niños alimentados con leche materna. Les muestro aquí una imagen, aquí tuve un error, es con leche materna. Les muestro una imagen donde se nota cómo son colonizados el intestino por el Lactobacillus reuteri, impidiendo que pase por completo la proteína y que sea expuesta la proteína de leche de vaca en caso de verla. Y aparte, el Lactobacillus reuteri fomenta la diversidad en la microbiota intestinal, entonces todavía nos ayuda mucho más. Hay un medicamento que se llama diciclomina, que mejora los síntomas, pero causa diarrea, estreñimiento y dificultades para respirar, por lo tanto está prohibido. Y hay otros medicamentos que no presentan gran mejoría, así que pues no se recomiendan. Hay estudios que mencionan mejoría cuando la mamá hace dieta hipoalergénica, como les comenté hace tiempo, pero si el paciente mejora, después de una semana se recomienda acudir con el médico porque esto ya se trata de una alergia alimentaria y debe de tratarse más a profundidad. Hay algunos datos, bueno, en la foto que les pongo aquí es un bebé que tiene dermatitis. Esa dermatitis algunos médicos incluso la pueden considerar normal, pero es dolorosa y causa comezón. Y el bebé no sabe rascarse hasta después de 3 meses de vida. Entonces, la sensación de tener comezón y no poder rascarse, pues es muy incómoda y causa llanto. Y si consume fórmulas, pues habrá que considerar con el médico las fórmulas indicadas. Otras que son medidas generales que podemos recomendar libremente, como ya les comenté, es el contacto piel con piel, el porteo y masaje suave en el abdomen. El masaje en el abdomen tiene que ser en dirección del tránsito intestinal. Recordamos que viene el intestino delgado, que está en el centro del abdomen, y del lado derecho, donde ustedes sienten el huesito de la cadera, y si ustedes forman una línea entre ese huesito y el ombligo, a la mitad está el apéndice, y del apéndice, que es como un moñito por decirlo así, y del apéndice hacia arriba empieza el colon, que da la vuelta enmarcando el abdomen. Entonces, el masaje debe de ser de esa forma. Por eso se sugiere que sea en dirección de las manecillas del reloj. Si yo tuviera el bebé de frente, tendría que ser así. Si fuera en mí, tendría que ser de esta forma, ¿sí? El masaje, si lo hacen ustedes con algún aceite, por ejemplo, aceite mineral, y con las manos calientes o con el aceite que esté de forma tibia, nos puede ayudar a relajar el colon y a mejorar los síntomas. Y bueno, cosas que no hay que hacer. Los suplementos herbales pueden mostrar mejoría. Hay algunos que describo aquí que pueden mostrar mejoría, como menta, hierba de limón, manzanilla, fenogreco, pero tienen otros componentes que esos pueden ser tóxicos, por lo tanto no se debe de recomendar. Y hay efectos adversos con estos test, como vómito, convulsiones o pérdida del apetito, que obviamente nadie quisiera tener en sus hijos. Puede que al hijo de fulanita no le haya pasado nada, pero pues si no le pasó nada es por obra divina, no porque no le pueda pasar, ¿sí? Entonces hay que evitar este tipo de situaciones. Y bueno, medicar a un niño sin licencia médica es usurpación de profesión, por lo tanto hay que tener cuidado con hacer este tipo de cosas porque puede tener implicaciones legales, y no solo legales, sino médicas, al no conocer bien los efectos adversos de los medicamentos. Muy bien, muchas gracias, espero les haya gustado el tema, estoy para recibir sus dudas y tenemos tarea también para resolver.